En la antigua ciudad de Hebrón, el 4 de junio de 1967, una niña de 7 años practica pequeñas puntadas cruzadas que su abuela le enseñó. Las tijeras hacen clic contra la tela, una caja registradora de metal resuena, un ventilador empuja el calor pesado a través de una tienda textil de 3 generaciones. Mañana, su padre cerrará la puerta, guardará la llave en su chaqueta y les dirá a los niños que sigan caminando sin importar lo que escuchen. La llave aún gira, la cerradura pertenece a otra persona. Eso es lo que desapareció en 6 días de junio. No solo líneas en un mapa, sino bastidores de bordado dejados a medio hacer, exámenes apilados y listos, nunca calificados, trigo que se secó en el campo porque las personas que lo plantaron no pudieron regresar. Alrededor de 300.000 personas palestinas fueron desplazadas en menos de una semana. La mayoría nunca ha regresado. Los titulares con los que crecí lo llamaron la Guerra de los 6 días. Muchos palestinos lo llaman la Naksa, un retroceso. Ambos nombres importan. Uno es la etiqueta oficial, el otro es cómo se sintió para las personas que lo vivieron. Si nunca has oído hablar de la Naksa, no estás solo. La mayoría de las clases lo omiten. Si creciste escuchando sobre ello, probablemente nunca hayas visto la documentación. Sistemas, legales, políticos, humanos, es como certificamos la verdad. Protayon. Nota. Las escenas humanas que uso son composiciones extraídas de testimonios documentados y archivos. Sustituyen patrones verificados recurrentes. Los eventos en sí son historia establecida. Pone el andamiaje en su lugar. Mayo de 1967, después de meses de enfrentamientos fronterizos y amenazas de alto volumen, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser pide a la ONU que retire a sus fuerzas de paz del Sinaí. Asimismo, después de Suez, la situación está conectada hasta esa amenaza contra Siria, que fue lo que desencadenó la crisis actual. Esa es la raíz del problema. Estoy dispuesto a responder a sus preguntas. La solicitud es concedida, las tropas se mueven, luego cierran los estrechos de Tirán, la única ruta marítima de Israel hacia el sur. Barcos a través, sin ruta comercial, lo llama un acto de guerra. Los pactos se endurecen, Egipto y Jordania formalizan los suyos, Siria ya está alineada. En mapas y discursos, la catástrofe parece inminente, el terreno, la realidad es más cruda, élites jugando al ajedrez, civiles usados como terreno. Si estás mirando desde fuera de Oriente Medio o de Occidente, aquí está el contexto. 1967 remodeló la región de la misma manera que la partición remodeló el sur de Asia. Fronteras dibujadas, personas desplazadas, consecuencias aún desarrollándose. Amanecer, 5 de junio, aviones israelíes rozan el Mediterráneo para mantenerse por debajo del radar y se elevan sobre la costa de Egipto. La operación Focus comienza a las 07:45. Las pistas son caracterizadas primero para que los aviones no puedan despegar. Olas de ataques siguen en un reloj ajustado. A última hora de la mañana, al menos 19 aeródromos egipcios están deshabilitados y más de 250 aviones están destruidos o dañados, la mayoría en tierra. El cielo pertenece a Israel, el suelo suena igual ciudad tras ciudad. No un jet, sino oleadas de ellos. Las ventanas tiemblan, las sirenas alcanzan. Las familias hacen lo que siempre hacen bajo peligro repentino, agarran documentos, niños, llaves y se dirigen a cualquier camino que aún parezca abierto. Al sur, las formaciones egipcias se rompen a través del Sinaí. Al este, la gente se agolpa en los puentes sobre el río Jordán. En pocos días, las agencias de ayuda están contando el desplazamiento en cientos de miles. El 7 de junio cae Jerusalén Este. Esa noche, en el barrio Mugarabi, junto al muro occidental, las excavadoras despejan aproximadamente 130 casas. Alrededor de 650 residentes son expulsados en una operación para hacer espacio para una nueva plaza. Más al norte, en los altos del Golán, la mayoría de las aldeas sirias vacías bajo fuego. Pueblos drusos como Majdal Shams en gran parte permanecen. Se abre una línea de falla entre los que se les dice que se queden y los que son forzados a irse. Para el 10 de junio, Israel controla Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, Sinaí y los altos del Golán. La lucha dura menos de una semana. La ocupación dura décadas. Mantén 3 momentos del 7 de junio. No son aleatorios, son el plano. Verás este bucle de nuevo. Temporal, luego legal, luego permanente. Hebrón, altavoces, primero hebreo, luego árabe, evacuar por seguridad. Temporal. En el puente Allenby, la familia se convierte en papeleo. Nombres en un manifiesto, cuerpos en una fila. Días después, su hogar es clasificado como abandonado. La llave aún gira, el registro dice lo contrario.
Los soldados del Golán gritan órdenes. A algunos pueblos se les dice que permanezcan, mientras que otros son despejados. Años después, los que se quedaron describen el alivio de despertar en sus propias camas y la culpa de ver desaparecer a los vecinos. La palabra política es seguridad. El efecto es fractura dentro de una sola comunidad y un precedente porque 1967 no inventó el manual. En 1951, la Corte Suprema de Israel dictamina que los aldeanos cristianos de Ikrit, expulsados en 1948, tienen derecho a regresar. El día de Navidad de ese año, el ejército demuele la aldea, la iglesia queda en pie. Incluso cuando la ley dice regresar, el borrado puede hacer que el regreso sea imposible. Ese es el bucle. Evacuación temporal, reclasificación legal, demolición o incautación, desplazamiento permanente. Se repite a lo largo de esa semana y en los años que siguen. Nada de esto resuelve quién temía a quién el 5 de junio. El miedo era real. La cuestión es, ¿quién pagó la cuenta el 6, el 7, el 8 y quién la sigue pagando ahora? Aquí está la tesis en lenguaje claro. La guerra no solo cambió fronteras, estableció una máquina administrativa legal que convirtió la emergencia en política, la política en arquitectura y la arquitectura en vida cotidiana, donde irse por seguridad podría significar perder tu hogar en el papeleo. Las reglas del mandato británico proporcionaron el andamiaje legal. La cobertura de las grandes potencias suavizó la reacción. Los regímenes árabes persiguieron sus propios intereses. Dentro de Israel, un proyecto nacional religioso tradujo las escrituras en líneas de encuesta. Nada de esto fue automático. La gente lo diseñó y dejó recibos. Vamos a leer el rastro de papel, borradores, órdenes, fallos judiciales por nombre y fecha. También vamos a mantener las habitaciones ventiladas. El bastidor de bordado, los exámenes, la primavera en Imwas. La verdad no es solo lo que sucedió, es quién estuvo allí cuando sucedió. Si alguien dice que esto es demasiado complicado para seguir, tú ya lo hiciste. Ahora, abramos los archivos. 28 de mayo de 1967, una sala de gabinete en Jerusalén. Los ministros llegan para lo que el comunicado de prensa llama discusiones de seguridad, pero en archivos abiertos décadas después, una línea te deja helado. Menachem Begin, ex luchador clandestino, futuro primer ministro, lo llama un momento histórico para realizar la tierra de Israel en su totalidad. La guerra no ha comenzado. Los tanques egipcios están todavía a 200 kilómetros de distancia en el Sinaí, pero la visión territorial ya está sobre la mesa, hablada en voz alta con mapas. Acabamos de mirar lo que desapareció. Ahora, ¿quién preparó el borrador y cómo se ensambló una guerra de 6 días con meses de anticipación pieza por pieza? Después de Suez, en 1956, cuando Gran Bretaña, Francia e Israel intentaron apoderarse del Canal de Egipto y fueron expulsados, todos tomaron notas. Nadie salió virtuoso, pero cada lado aprendió el juego. La nota de Washington: no dejes que Europa maneje el Medio Oriente. La de Londres: mantén la influencia en silencio, inteligencia, comercio, licencias de exportación. La de Israel fue la más aguda. Las potencias occidentales podrían regañar en público y proteger en privado, mientras el equilibrio regional se inclinara contra el nacionalismo árabe y el alcance soviético. Para 1967, la Guerra Fría atravesaba cada frontera como una línea de falla. Egipto armado por Moscú, Israel suministrado por Washington y París. MI6 y la CIA acordaron un objetivo: contener a Nasser, proteger las rutas del petróleo y esperar que el público no mire demasiado de cerca el costo. Un cable británico capturó el estado de ánimo con una discreta subestimación. La capacidad disuasoria de Israel podría servir a los intereses occidentales incluso cuando los métodos parecieran excesivos. Traducción: resultados sobre apariencias. Ese cable no era una advertencia, era un permiso. Dentro de Israel, la presión aumentaba desde todas las direcciones. La economía se desaceleró, la inmigración disminuyó, el servicio militar pesaba sobre las familias. Activistas nacionalistas religiosos se adentraron en lo que llamaban el corazón bíblico, la escritura convertida en líneas de encuesta. Se avecinaban elecciones. Una victoria teatral aguda silenciaría el coro de Eshkol es débil y uniría a un público cansado. Los ingredientes estaban listos, necesitaban una chispa. Mayo de 1967 la proporcionó. Egipto pidió a la ONU que retirara a sus cascos azules del Sinaí. Uzant estuvo de acuerdo en un día. Las fuerzas egipcias fluyeron. Nasser luego cerró los estrechos de Tirán, la única ruta marítima sur de Israel. En Tel Aviv aterrizó como un bloqueo existencial. En las capitales árabes, desafío. Las familias en medio, solo un titular que estaba a punto de decidir sus vidas. Pausa un segundo. 3 puntos de presión convergen.
1. Egipto cierra el estrecho. 2. La economía de Israel necesita una victoria. 3. Los nacionalistas religiosos quieren Cisjordania. Imagina 3 placas tectónicas chocando juntas. La fricción no causa un terremoto, crea las condiciones donde alguien puede elegir desencadenar uno. Esa elección tiene un rastro de papel. Volvamos al 28 de mayo. El resumen público dice: discusiones de seguridad. Las actas abiertas décadas después muestran algo más junto a la defensa. Oportunidad. ¿Podría esta crisis terminar el proyecto territorial dejado incompleto en 1948? Las palabras de Begin no eran una reflexión hipotética, no una planificación de contingencia, una visión territorial hablada en voz alta en una sala de gobierno mientras los tanques egipcios aún avanzaban hacia el Sinaí. Alrededor de la mesa, la seguridad se envolvía en las escrituras. Los ministros debatían cuán rápido se podría alcanzar el Valle del Jordán si las circunstancias obligan a medidas preventivas. La redacción se mantuvo cuidadosa, siempre condicional, siempre defensiva. Pero la logística era concreta, se consultaron mapas, se discutieron cronogramas. La guerra no había comenzado y la administración del territorio conquistado ya se estaba esbozando. 4 días después, el 1 de junio, Moshe Dayan se convirtió en ministro de Defensa. El parche en el ojo, símbolo de audacia, importaba porque Dayan señalaba decisión. Podía decir en voz alta lo que otros mantenían entre líneas. En 48 horas se reunió con el Estado Mayor. Un resumen desclasificado incluye una línea que atraviesa décadas de manipulación. Prepárense para la administración territorial más allá de la línea verde. La línea verde, la frontera del armisticio de 1949 que separa a Israel de Cisjordania y Gaza. Más allá significaba Cisjordania y Gaza. Administración territorial significaba gobierno civil bajo autoridad militar. Eso fue el 3 de junio. La guerra comenzó el 5 de junio. El plan existía antes de la justificación. Deja que eso se asiente. El 3 de junio, los funcionarios estaban planeando cómo gobernar territorios que aún no controlaban. No planificación de contingencia, administración previa a la guerra. Al otro lado del océano, el equipo de Johnson sabía que un ataque era inminente. Las señales de preparación habían estado parpadeando durante días. Estados Unidos, hasta el cuello en Vietnam, y reacio a romper lazos con un aliado confiable, emitió solo un llamado moderado a la moderación. Los memorandos internos llamaban a Israel un activo regional estabilizador. En Londres, la redacción era casi idéntica. Subtexto: una Israel fuerte servía a los intereses occidentales. Los palestinos pagarían el precio. El silencio no era confusión, era consentimiento. Hay algunos que han instado como una solución simple y única un regreso inmediato a la situación tal como era el 4 de junio. Como ya ha dicho nuestro distinguido embajador naval, el Dr. Goldberg, esto no es una receta para la paz, sino para hostilidades renovadas. Así que ciertamente las tropas deben retirarse, pero también deben reconocerse los derechos de vida nacional, el progreso en la solución del problema de los refugiados, la libertad de paso marítimo inocente, la limitación de la carrera armamentista y el respeto por la independencia política y la integridad territorial. Pero, ¿quién hará esta paz donde todos los demás han fallado durante 20 años o más? Esto es lo que no estoy diciendo, que Israel no tenía preocupaciones de seguridad. El aumento de Egipto era real. La amenaza se sentía existencial para millones de israelíes. Lo que muestran los documentos es que la seguridad y la expansión no eran opuestos, estaban superpuestos. La pregunta no es si la amenaza era real, es si la respuesta fue diseñada para hacer más que neutralizarla. Ahora, la leyenda. Israel lo llamó autodefensa. En la leyenda internacional, esa afirmación depende de la inminencia, un ataque armado en curso o claramente a punto de ocurrir. En la mañana del 5 de junio, no había una invasión transfronteriza de Israel en progreso. Las fuerzas egipcias estaban desplegadas en el Sinaí. El primer movimiento en el aire perteneció a Israel. El ataque fue una elección, cronometrado para asegurar territorio bajo el paraguas de un lenguaje defensivo. Para el 10 de junio, Israel controlaba el Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, aproximadamente 3 veces su área previa a la guerra, alrededor de 70.000 kilómetros cuadrados capturados en 6 días. Nacieron 2 narrativas y aún viven lado a lado. En gran parte de Occidente, una victoria milagrosa, prueba de brillantez y providencia. En la vida palestina, una naxa, un revés que nunca terminó. El mapa se volteó, al igual que las realidades diarias de millones. No intervención divina, no defensa puramente reactiva. Un plan ejecutado, validado en Washington y Londres, aprobado con asentimientos silenciosos. Desde aquí, la burocracia toma el control.
Órdenes, registros, permisos. A continuación, las regulaciones de emergencia que convierten 6 días en permanencia. Te mostramos el plan, reuniones de gabinete en mayo, planes territoriales antes de que comenzara la guerra. Dijimos que la ley existía antes del plan. Ahora conoce esa ley. Aquí es donde los planes dejan el papel y se sientan en la mesa de la cocina. Después de las armas, las plumas se pusieron a trabajar. La tinta hizo lo que la artillería no pudo, convirtiendo lo temporal en permanente. A finales de 1967, el comandante militar en Cisjordania ya había emitido más de 100 órdenes reorganizando la vida diaria. Con el tiempo, esa pila superó las 800, gobernando tierra, agua, movimiento, discurso, planificación, residencia, incluso donde se puede plantar un árbol. La arquitectura es intrincada, la intención es clara, separar a las personas de la tierra, luego de la ley, y luego entre sí. Más de 1800 órdenes militares en 57 años, eso es una nueva regla cada 12 días en promedio durante casi 6 décadas. Imagina vivir bajo un sistema donde el libro de reglas se reescribe 2 veces al mes y no votas por ninguna de ellas. No puedes impugnarlo en tus propios tribunales y solo te enteras del cambio cuando ya es ley. Eso no es seguridad temporal, es una filosofía de gobierno. Comienza desde el nivel básico, título y tenencia. La Orden Militar 58, propiedad abandonada, dice que si te fuiste durante los combates, tu casa o campo puede ser declarado abandonado y entregado a un custodio, sin compensación automática, apelaciones que existen principalmente en papel. El reloj comienza en el momento en que estás al otro lado de un puente. Junto a ella está la Orden Militar 59, propiedad del Estado, que permite a los funcionarios reclasificar amplias áreas como tierras estatales, especialmente si el registro no coincide con el formato que reconocen o la parcela no ha sido cultivada continuamente. Combínalas y obtienes una máquina silenciosa. Salva tu vida, pierde tu título, no puedes llegar a tus campos bajo toque de queda, pierdes tus campos al Estado. Luego el agua. La Orden Militar 92 centralizó cada pozo, bomba y tubería bajo una sola autoridad militar. Controla los acuíferos y decides dónde se reducen las granjas y dónde florecen los suburbios. Luego la planificación. La Orden Militar 418 de 1971 disolvió los comités de planificación palestinos locales y trasladó el poder de zonificación a un consejo de planificación superior dirigido por el ocupante. Por eso una loma tiene acceso pavimentado, farolas, mapas de parcelas ordenados, mientras que la siguiente no puede obtener un permiso para añadir una sola habitación. Mismas colinas, 2 universos legales. Envuélvelo en un discurso y una red de seguridad. La Orden Militar 101 de 1967 criminalizó reuniones, banderas y folletos sin un permiso. Así que un seminario puede ser una asamblea ilegal y un cartel incitación. Debajo de todo, las regulaciones de emergencia de defensa de 1945 del mandato británico, especialmente la regulación 119, aún autorizan demoliciones punitivas de casas. Más recientemente, la Orden 1797 creó una vía rápida para demoler nuevas estructuras en el área C con un aviso mínimo. Nada de esto es un rumor, está escrito. Ahora observa cómo la política se convierte en un martes. Una familia huye del bombardeo por una semana, llaves en el bolsillo, escritura en un sobre. Cuando intentan regresar, la casa está abandonada, el huerto es tierra estatal. Aquí hay un compuesto de muchos testimonios. Un comerciante de Hebrón se va con sus hijos, identificaciones, una escritura de tierra, el contrato de arrendamiento de la tienda en su bolsa. 8 días después, su hogar está listado con el custodio de propiedad abandonada. Él apela. La respuesta: la propiedad estaba desatendida y el área bajo toque de queda. El control estatal era necesario. Pasan los años, la tienda reabre bajo una licencia diferente. El papel dice abandonado, la familia dice, lo cerramos con llave, la llave aún encaja. La ley no. Aquí está lo que no te estoy mostrando, la justificación de seguridad. Los funcionarios argumentan que estas medidas previenen ataques y protegen a los civiles. Ese argumento existe, los tribunales lo han escuchado. Lo que muestran los documentos es que la seguridad y la transferencia de tierras no son opuestos, están entrelazados. La pregunta no es si las amenazas eran reales, es si la respuesta fue diseñada para hacer más que neutralizarlas. Otra palanca, la cultivación. Si los puntos de control, las carreteras de colonos o las zonas cerradas te impiden llegar a tu huerto,
una regla que parece neutral, la tierra no cultivada revierte al Estado, convierte una puerta y un calendario en un dispositivo de transferencia de tierras. Puedes ver el resultado en cualquier mapa decente: aldeas palestinas comprimidas hacia adentro, bloques de asentamientos, parques industriales y carreteras de circunvalación expandiéndose a través de tierras estatales recién creadas. La planificación completa el ciclo. El área C es el 60% de Cisjordania que los acuerdos de Oslo dejaron bajo control civil y militar israelí completo. En el área C, los palestinos deben solicitar permisos a la misma autoridad que los excluye. A lo largo de ventanas de varios años, las aprobaciones rondan cerca del cero estadístico. Los conjuntos de datos de la ONU e Israel muestran periodos donde aproximadamente del 1 al 5% de las solicitudes palestinas fueron aprobadas, mientras que los planes de asentamientos cercanos avanzaban sin problemas. Las familias construyen de todos modos porque la vida no se detiene. Luego vienen las órdenes de demolición por construcción no autorizada. El sistema fabrica ilegalidad y luego la castiga. Imagina esto, acercándote en un mapa satelital, 2 carreteras legales en una colina. En el lado oeste, un asentamiento con planes maestros detallados, un nuevo jardín de infancia construido en una temporada, asfalto fresco hasta la rotonda. En el lado este, una aldea donde una familia añade 2 habitaciones sin un permiso porque la lista de espera es una broma, y una excavadora llega al amanecer 6 meses después. Mismo amanecer, diferente ley. Resultado predecible. La palanca de ausentes es la bisagra que cierra puertas silenciosamente. Una vez que el custodio toma el control bajo la Orden 58, los derechos se desprenden como una sombra al mediodía. Existen apelaciones. Los resultados son raros. Es un catch-22 escrito en la ley. Irse para sobrevivir y tu ausencia prueba abandono. Quedarse y tu falta de permisos prueba que eres ilegal. Superpone la residencia. En Jerusalén Este, Israel aplicó su ley de entrada doméstica y una regla de centro de vida después de la anexión. A lo largo de los años, miles de residentes palestinos han tenido su residencia permanente revocada por no poder demostrar que sus vidas permanecieron dentro de la nueva línea municipal, a veces después de estudiar o trabajar en el extranjero. En el resto de Cisjordania, el congelamiento del registro de población y el régimen de permisos dividieron a las familias entre permitidos y no permitidos, convirtiendo el matrimonio, la reunión, incluso una visita al hospital en un juego de azar burocrático. El derecho internacional no es confuso aquí. El artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe a un ocupante transferir a sus propios civiles al territorio ocupado. La Corte Internacional de Justicia dijo lo mismo en 2004 cuando examinó la raíz del muro y la empresa de asentamientos. La base no es confusa, la aplicación ha sido, escucharás los eufemismos, disputado, no ocupado, barrios, no asentamientos, tierra estatal no confiscada. Los eufemismos no vierten concreto ni firman órdenes de demolición, el papeleo lo hace, y luego el papeleo es público, órdenes, mapas, actas de reuniones. Por eso los cuerpos legales siguen llegando a la misma conclusión: el régimen viola el derecho humanitario, el contraargumento no es legal, es político. Dice muy calmadamente que hacer cumplir la ley costaría demasiado. Los documentos despejan la niebla. Una última imagen, un camino de cresta, el viento cortando la piedra. De un lado, carriles pavimentados, farolas, aspersores rociando una isla de tráfico. Del otro, un tanque de agua en un techo, un panel solar conectado a una batería de coche, 2 habitaciones añadidas con bloques de cemento porque no hay otra manera de acomodar a una familia en crecimiento. Ambos lugares comparten el mismo horizonte, solo uno de ellos vive bajo una orden militar. Así es como el desplazamiento se vuelve permanente, la tierra reclasificada, los permisos denegados, las casas demolidas, la residencia revocada, el discurso controlado. No es un misterio, es un expediente. Y ahora la verdadera pregunta: si el sistema es tan intrincado, tan documentado, tan visible, ¿por qué persiste? A continuación, el motor económico que hace rentable la ocupación y los actores internacionales que la mantienen en funcionamiento. El papeleo tenía un plan de negocios. Acabamos de mapear el andamiaje legal, Orden 58, Orden 92, Orden 418, más de 1800 reglas, reescribiendo la vida cada 12 días durante 57 años. Ahora observa cómo se mueven esas órdenes, no en tribunales, en mesas de cocina, en puntos de control, en la aritmética silenciosa de la supervivencia. Esto no es teoría, esto es solo un martes por la mañana. Aquí está la pregunta hacia la que nos dirigimos. Si la burocracia puede hacer que el desplazamiento parezca administración, ¿puede la resistencia hacer que la supervivencia parezca papeleo?
Comencemos con los permisos. El laberinto sin entrada. Un agricultor en Hebrón necesita expandir su gallinero, no en un asentamiento, no en un suburbio. Galinas. Viaja 2 horas a Beit El, pasando 3 puntos de control, a través de un valle donde la carretera se estrecha a un solo carril porque el desvío es solo para colonos. En el mostrador, el empleado dice que necesita el formulario 3A, un levantamiento topográfico que cuesta $800, 2 meses de ingresos y la aprobación del consejo de asentamiento al lado. Pregunta por qué el consejo de asentamiento tiene voto sobre sus gallinas. El empleado desliza el formulario. Siguiente. 6 meses después, tras 3 viajes, 2 días de trabajo perdidos, la zonificación cambió mientras esperabas. La parcela ahora es reserva agrícola. No se permiten estructuras. Construye de todos modos porque su familia necesita comer. La orden de demolición llega antes de que el techo esté terminado. Lee eso de nuevo. Necesitas un permiso para construir. Para obtener un permiso necesitas una dirección registrada. Para registrar una dirección necesitas un edificio. El círculo no tiene punto de entrada porque no se supone que lo tenga. Esto no es ineficiencia, esto es diseño. Así que las familias construyen de todos modos, porque esperar significa nunca empezar. Porque lo ilegal aparece en el papel y el hambre aparece en la mesa. Ahora el movimiento, el cálculo que todos aprenden de memoria. Un trayecto de 12 kilómetros de Belén a Jerusalén. Buen día, 15 minutos. Martes en marzo. 4 horas en coches al ralentí. Niños dormidos en los asientos traseros. Un hombre diabético racionando insulina porque no planeó esto. Las familias comienzan a calcular. Salir a las 4 de la mañana para una cita en el hospital a las 9. Si la pierdes, el próximo turno es dentro de 3 meses. Una estudiante en Ramallah guarda 2 juegos de libros de texto, uno en casa, otro en casa de su tía en Nablus. El punto de control entre ellos cierra sin previo aviso. Ha perdido 3 exámenes en 2 años, no por quedarse dormida, sino por una puerta que se cerró a las 6 de la mañana y se abrió al mediodía. Esto no es seguridad de aeropuerto. Es una abuela que necesita permiso para visitar a su hija a 12 kilómetros de distancia y a veces lo consigue y a veces no. Es un permiso de trabajo que te permite trabajar en Jerusalén, pero no dormir allí. Así que cada noche haces fila de nuevo sin importar cuán tarde termine el turno. El sistema no se anuncia con sirenas. Solo te hace llegar tarde, te hace perder cosas, te hace elegir qué parte de tu vida puedes conservar. En la Ribera Oriental, el hecho de que los permisos no siempre incluyeran a toda la familia o sus temores sobre regresar aún no se habían disipado. Ahora la residencia, donde la biografía se convierte en evidencia. En Jerusalén Este, la regla del centro de vida convierte tu existencia en un expediente. Una estudiante de medicina estudia en Amán, 4 años, la duración del programa. Regresa con un título y el libro de recetas de su madre, y se entera en el mostrador del Ministerio del Interior que su identificación de Jerusalén fue revocada hace 18 meses. Nadie llamó. La casa donde aprendió a caminar aún está en pie. Su nombre ha desaparecido del registro. En el papel es una visitante en su lugar de nacimiento. Para probar el centro de vida necesitas facturas de servicios, registros escolares, recibos de impuestos, pero si te fuiste a estudiar o trabajar, esos documentos dejan de acumularse. La regla castiga la movilidad que dice medir. Deja que los números aterricen. Desde 1967, más de 14.000 palestinos han perdido la residencia en Jerusalén de esta manera. Eso es alrededor de 245 personas al año, aproximadamente una persona cada día y medio, descubriendo que ya no se les permite vivir donde siempre han vivido, no por un crimen, por estar fuera demasiado tiempo o por no probar que se quedaron lo suficiente. Una frontera que no puedes ver trazada a través de una sala de estar, un padre con identificación de Jerusalén, una madre con identificación de Cisjordania. Niños que heredan la equivocada y no pueden vivir en la casa en la que crecieron. Cenan juntos y duermen en 3 jurisdicciones legales diferentes. Retrocede. El diseño se lee como un diagrama de flujo sin buenas salidas. Salir por seguridad, perder tu hogar por abandono bajo la Orden 58, quedarte y cultivar, perder el acceso cuando la tierra se convierte en zona militar cerrada, viajar por trabajo o estudio, perder la residencia por estar fuera demasiado tiempo. Construir sin permiso, enfrentar la demolición. Esperar un permiso, ver a tu familia superar la casa mientras el expediente queda en el limbo. Cada elección tiene un costo, cada camino tiene una trampa. Eso no es seguridad, eso es estructura. Y aquí está la fría elegancia. El sistema no necesita soldados en cada puerta. Funciona con papeleo, funciona con espera, funciona con agotamiento silencioso, con personas demostrando cada día que tienen derecho a quedarse donde nacieron.
Mientras tanto, los mapas cambian silenciosamente: zonas de seguridad, áreas cerradas, tierras estatales, reservas naturales, aldeas borradas de los atlas oficiales reemplazadas por nuevos nombres hebreos, carreteras que no aparecen en los mapas palestinos, llevando tráfico de asentamientos cada mañana. ¿Maps out? Muy bien. Sí, mi corazón está muy bien. La geografía de la memoria y la geografía de la administración se separaron. Una fue vivida, la otra legislada, pero las familias mantuvieron sus propios mapas, parcelas dibujadas a mano, donde estaban los olivos antes de la barrera, escrituras fotocopiadas con fronteras que ya no coinciden con los levantamientos oficiales, fotos de bodas en patios ahora en el lado equivocado de una cerca. Estos no son documentos legales en el sistema del ocupante, son documentos legales en el sistema de la memoria, y la memoria a menudo sobrevive a la política. ¿Cómo te sientes acerca de todo esto tú mismo? Bueno, no creo que nadie estaría contento con la situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo te sentirías tú mismo siendo un refugiado 2 veces en tu vida en 20 años? No bien. Así es como me siento. Dentro de los mismos archivos que contienen órdenes de demolición, otro registro perdura: peticiones en árabe cuidadoso, cartas a gobernadores militares argumentando cláusula por cláusula, escrituras de la era otomana copiadas a mano y presentadas por triplicado. Familias que no podían permitirse abogados se convirtieron en sus propios investigadores, citando las regulaciones del ocupante de vuelta a él. La resistencia no siempre ganaba, pero se aseguraba de que el expediente mostrara que resistieron en tinta así como en voz. Cada petición que citaba una orden de vuelta a su autor, cada escritura por triplicado, cada carta que comenzaba según su propia regulación, no eran solo apelaciones. Eran un contraarchivo construido página a página, demostrando que las personas que estaban siendo borradas estaban prestando atención, tomando notas, negándose a desaparecer en silencio. Aleja la vista del gabinete y la imagen se mantiene. La burocracia hizo lo que las balas no pudieron. Hizo que una semana se sintiera permanente, pero también creó un rastro de papel, y los desplazados se convirtieron en archivistas de su propia desaparición. Así que aquí está el siguiente giro. Si el sistema funciona con papeleo, ¿qué pasa cuando el papeleo empieza a responder? A continuación, entramos en tribunales y comités donde las escrituras otomanas se encuentran con fallos modernos y un archivador se convierte en un arma que corta en ambos sentidos. Acabamos de ver cómo las órdenes muerden un martes por la mañana, ahora aleja la vista. La ocupación no fue solo administración local, fue notariada en la ONU en inglés, argumentada en francés y árabe, sopesada en La Haya, amortiguada por la política de las grandes potencias. En el papel hay ley, en la práctica hay poder. Comienza con la línea que todos citan: la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU hace 2 cosas. Primero, afirma una regla fundamental: no adquirir territorio por guerra. Luego llama a la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados en el reciente conflicto. Esa falta del artículo antes de territorios lanzó décadas de discusiones minuciosas. En el igualmente autoritativo francés y árabe, muchos juristas escuchan el sentido definido, los territorios ocupados. Incluso Dean Rusk, después de dejar el cargo como secretario de Estado de EEU, reconoció que la redacción era táctica. El principio contra tomar tierras por la fuerza era la intención, y luego los hechos sobre el terreno. En pocos meses, comenzó el asentamiento. Kfar Etzion fue restablecido en septiembre de 1967, una señal de que lo temporal ya se inclinaba hacia lo permanente. Desde allí, la red creció año tras año. Para los años 2000, esto no era un puñado de colinas, era un sistema demográfico. Hoy, alrededor de 700.000 civiles israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Este. La precisión importa, la dirección es indiscutible. Una advertencia honesta que nos mantiene rectos. En 2005, Israel desmanteló sus asentamientos en Gaza bajo la desconexión. Eso no terminó el debate legal sobre Gaza, pero esos asentamientos y colonos particulares fueron removidos. Afirmaciones generales como «ninguno fue desmantelado» son incorrectas. La precisión es parte del respeto. Ahora, los árbitros de la ley, el Comité Internacional de la Cruz Roja, han tratado durante mucho tiempo a Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y Gaza, como territorios ocupados bajo la Cuarta Convención de Ginebra. Eso importa. La ley de ocupación prohíbe a un ocupante transferir su población civil a tierras ocupadas y de apoderarse de propiedad privada sin necesidad imperiosa y debido proceso. Esta no es una visión marginal, es la lectura principal del derecho humanitario. En 2004, la Corte Mundial intervino.
La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva sobre la raíz de la barrera de separación dentro de Cisjordania, concluyó 14-1 que la construcción y su régimen asociado violan el derecho internacional. La actividad de asentamiento relacionada es ilegal. Las secciones construidas dentro de Cisjordania deben ser desmanteladas con compensación a los palestinos afectados. El único disidente, el juez estadounidense Thomas Wergenthal, objetó por razones de procedimiento, argumentando que la Corte carecía de una base fáctica suficiente. No disputó los principios legales fundamentales sobre los asentamientos. La decisión se mantuvo. 2 décadas después, la barrera permanece y los números de asentamientos han aumentado. Ley en papel, poder en la práctica. Pausa aquí. 14-1, no una decisión dividida. No, la comunidad internacional está dividida. 14 jueces de Brasil, China, Egipto, Francia, Alemania, Japón, Jordania, Madagascar, los Países Bajos, Rusia, Sierra Leona, el Reino Unido, Venezuela y los EEU estuvieron de acuerdo. Una objeción de procedimiento. El consenso legal fue abrumador y sin embargo nada se movió. Entonces, si la ley es tan clara, ¿por qué el sistema no se deshizo? Parte de la respuesta vive en la Cámara del Consejo de Seguridad. Desde principios de los años 70, Estados Unidos ha emitido docenas de vetos sobre resoluciones críticas de la expansión de asentamientos o proponiendo su aplicación. Debate los motivos si quieres. Alineaciones de la Guerra Fría, política interna, proteger la diplomacia del proceso. El efecto es simple, no hay aplicación. El Consejo escribe las reglas del campo, el veto mantiene el silbato en el bolsillo. Ocasionalmente la brecha se estrecha. En diciembre de 2016, la resolución 2334 se aprobó 14-0. Estados Unidos se abstuvo en lugar de vetar. Reafirmó que los asentamientos no tienen validez legal y pidió distinción en los acuerdos entre Israel y los asentamientos. El presidente Obama y esta administración han mostrado un compromiso sin precedentes con la seguridad de Israel, porque eso es en lo que creemos. Nuestro compromiso con esa seguridad nunca ha flaqueado, y nunca lo hará. Incluso con una crisis financiera y déficits presupuestarios, aumentamos repetidamente la financiación para apoyar al ejército de Israel. Y en septiembre, la administración Obama firmó un memorando de entendimiento para proporcionar $38,000 millones en asistencia de seguridad a Israel durante los próximos 10 años, el mayor compromiso único de asistencia militar en la historia de EEU, a cualquier país. Y como el propio primer ministro israelí ha señalado, nuestra cooperación militar y de inteligencia es sin precedentes. Nosotros... En pocas semanas, una nueva administración de EEU señaló que la abstención fue una anomalía. Los asentamientos no se detuvieron, pero por esa breve ventana, la voz del Consejo y el texto de la ley se alinearon. El registro muestra que la brecha no es inevitable, es elegida. Otra parte es material, la relación de seguridad EEU. Israel está formalizada en un memorando de entendimiento de 10 años que, desde 2016, asegura $3.800 millones anuales en asistencia militar. Para contexto, es el mayor paquete de ayuda militar en tiempos de paz a largo plazo que Estados Unidos ha firmado con cualquier país. Sea lo que sea que pienses que debería ser, respalda la arquitectura de seguridad en la que persiste la ocupación. Al otro lado del Atlántico, la retórica de Gran Bretaña se inclina hacia el proceso de paz. Pero entre 2015 y 2023, las licencias de exportación de armas del Reino Unido a Israel totalizaron más de 500 millones de libras según la campaña contra el comercio de armas. El Reino Unido es un querido y cercano amigo del Estado de Israel. Rechazamos todos los esfuerzos para deslegitimar o socavar a Israel. El movimiento de boicots, desinversiones y sanciones, enraizado como está en una cultura de prejuicio y hostilidad hacia Israel, es una barrera para la paz, y mi gobierno nunca apoyará ninguna resolución que avance la causa de los boicots o la deslegitimación de ninguna manera. Es debido a nuestro compromiso firme y decidido con la seguridad de Israel y su existencia como el hogar nacional judío que votamos a favor de la resolución de hoy. El 2017 no será un año fácil para el tema Israel-Palestina, 50 años desde la Guerra de los 6 días y la subsiguiente ocupación de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y 100 años desde que mi país emitió la declaración Balfour. Sin embargo, todos debemos cumplir con nuestra responsabilidad, como este Consejo finalmente ha cumplido con su responsabilidad hoy, para entregar la seguridad a largo plazo que los israelíes merecen. Y los comités y vigilantes cuestionan el cumplimiento. Los números fluctúan. La línea continua es la continuidad. Las asociaciones estratégicas sobreviven a los ciclos de titulares. Los defensores dirán que la ayuda militar asegura la estabilidad regional, protege a un aliado democrático y mantiene el intercambio de inteligencia que beneficia a la seguridad occidental. Esos son cálculos estratégicos reales. También son elecciones que priorizan un conjunto de intereses sobre la aplicación de las leyes que esos mismos gobiernos ayudaron a escribir. La ayuda no es neutral, es la columna vertebral material del statu quo. Para una nota equilibrada, una corriente contraria,
En 2012, la Asamblea General de la ONU votó para elevar a Palestina a Estado observador no miembro, 138 a favor, 9 en contra, 41 abstenciones. Estados Unidos votó no. No cambió un solo punto de control, pero formalizó el reconocimiento global de que existe un pueblo político y tiene estatus, incluso cuando la aplicación seguía ausente. Mientras el Consejo debatía la resolución 2334 en diciembre de 2016, un agricultor en Hebrón recibió su tercer aviso de demolición en 4 años. La votación fue 14-0. La excavadora llegó 3 semanas después de todos modos. La casa había estado en pie desde 1982. Las marcas de altura de sus hijos estaban en la pared de la cocina. La resolución declaró ilegales los asentamientos. La orden de demolición citó construcción no autorizada. Ambos documentos eran reales. Solo uno tenía una excavadora detrás. Esa es la brecha en un martes por la mañana. Aquí está el patrón sin teatralidad. Ahora, y comenzaron a destruir casas después de forzar a las familias a dejar sus hogares, sacándolos, niños, mujeres, hombres, sacando sus propiedades de sus casas y luego destruyendo una casa tras otra. Las cuevas subterráneas han sido destruidas, refugios de ovejas, casi no queda ninguna estructura en la comunidad, tal vez solo 2 o 3, y la demolición continúa incluso en este momento mientras hablamos. Unas 120 personas viven en esta pequeña aldea y alrededor de 50 estructuras que tenían para las ovejas y para hogares donde vivir, y la escuela, cuevas y casi todo está destruido. Solo quedan unas pocas, como dijimos. Desde el 7 de octubre, el ejército israelí, con los colonos, estableció 3 asentamientos ilegales alrededor de esta comunidad y ahora están borrando esta aldea para crear más y más asentamientos ilegales israelíes en la zona. Los textos dicen una cosa: no territorio por conquista, proteger a los civiles, desmantelar medidas ilegales. Las instituciones a menudo lo afirman. Opiniones de la CIJAD, posiciones del CICR, votos de la Asamblea General. El espacio de aplicación, la acción del Consejo de Seguridad y la política de las grandes potencias absorben la señal legal y liberan un encogimiento de hombros político. Así es como lo temporal se endurece en normal. Así es como una excepción se convierte en un sistema. Y sin embargo, el registro sigue siendo importante. La ley puede ser lenta, pero es terca. Cuando un exsecretario de Estado admite que la ambigüedad era táctica, el principio de que la tierra no puede ser tomada por la guerra se vuelve más, no menos legible. Cuando la Corte Mundial dice 14-1 que una ruta viola la ley, dibuja un mapa que el futuro aún puede usar. Cuando la Cámara lee 138, 9, 41, no es aplicación, pero es una entrada en el libro mayor contra el olvido. El papel no es nada. Es la parte de la historia que nos sobrevivirá a todos. Es por eso que, dentro de 50 años, cuando alguien pregunte, alguien objetó, la respuesta no será el silencio. Será, sí, 14 jueces, 138 naciones, la Cruz Roja y un agricultor en Hebrón con un archivador lleno de peticiones. Ellos objetaron, documentaron, dejaron un rastro. La pregunta no es si la ley existe, existe. La pregunta es si alguna vez se requerirá que el poder la siga, o si la brecha simplemente se llamará realismo hasta que olvidemos que se suponía que había una diferencia. Desde aquí retrocedemos a cocinas y campos, lo que significa estudiar, cultivar, casarse, cuando una persona se encuentra con un laberinto disfrazado de política. Mientras los diplomáticos debatían la gramática y los jueces emitían opiniones, las familias estaban aprendiendo un tipo diferente de ley, la ley de los puntos de control, permisos y salas de espera, la ley que se practica todos los días. Todo aquí vive aguas abajo de 6 días en junio de 1967. El motor legal de la ocupación no solo terminó la lucha, sino que estandarizó el control. Lo que sigue son vidas ordinarias dentro de esa máquina, donde describo a una sola persona, tratándola como un compuesto extraído de testimonios documentados y archivos. Los patrones están verificados, los nombres se mezclan por privacidad y claridad. Comenzó en una sala de estar. Después de 1967, las aulas podían cerrarse por orden, así que las clases se trasladaron a casa. Imagina un apartamento estrecho en Ramallah, un pizarrón apoyado contra una estantería, 20 estudiantes compartiendo el espacio del suelo, un profesor rotando direcciones cada semana para evitar redadas. Las listas de asistencia no se escribían, se memorizaban, los exámenes se susurraban, los padres vigilaban la escalera por turnos. Los títulos se retrasaron, no se negaron. Las universidades fueron cerradas por orden militar más de una vez. Birzeit, por ejemplo, soportó un cierre de 4 años desde 1988 hasta 1992. Cuando finalmente se abrieron las puertas, los estudiantes llegaron con carpetas de notas copiadas a mano, prueba de que el aprendizaje no se había detenido, solo había cambiado de lugar. Esto es normal, siempre sucedió, todos los días. ¿La vida diaria? Esta es la vida diaria aquí ahora.
Con la intifada sales y hay una manifestación y te disparan con balas reales. Los palestinos se están rebelando contra la ocupación. Es una revuelta contra la ocupación, contra las cosas que estamos sufriendo, contra todos los derechos que hemos perdido, contra la ocupación israelí. Hacer lo que quieres hacer, siempre estás preocupado por lo que te va a pasar a ti o a tu familia, no sabes si la próxima vez que tu hermano salga lo volverás a ver, no sabes qué va a pasar, ellos tienen el derecho de hacer lo que quieren hacer y no tienes a nadie a quien acudir. No hay policía que esté de tu lado, no hay nadie que esté de tu lado, estás solo y rodeado por ellos. Y lo que pueden hacer depende de ellos, porque son el gobierno, pueden hacer lo que quieren hacer y tú te sientas y sufres. Tenemos que luchar. La gente está luchando con sus piedras mientras les disparan con munición real. ¿Nunca tienes miedo? Bueno, hay momentos en los que tienes miedo. Sí, a veces tienes miedo, pero cuando estás en una manifestación o algo, no tienes miedo de luchar por lo que es correcto. Y eso es lo que tienes que hacer, no puedes tener miedo. Pero vas a perder la vida. Pero es mejor perder la vida que vivir bajo ocupación. Los documentos se convirtieron en reliquias. Ese primer verano normalizó las búsquedas y la reclasificación. Las familias aprendieron a tratar el papel como un tesoro. En las colecciones institucionales encuentras paquetes cuidadosos, escrituras otomanas, recibos de impuestos de la era del mandato, sellos jordanos. La historia oral se convirtió en un segundo frente. Para la década de 1990, los investigadores corrían contra el reloj. Grabaron a ancianos que aún podían recorrer sus aldeas con los ojos cerrados. Un compuesto de esas entrevistas, un hombre de 80 y tantos años de Imwas, al oeste de Jerusalén, no discute política, da direcciones. El pozo está a 20 pasos de la mezquita, la prensa de aceitunas está al este de la plaza. Mi casa tenía una puerta azul, mi esposa la pintó el año en que nos casamos. Luego hace lo que te rompe, cierra los ojos y camina. A la izquierda en la panadería, hasta el cementerio, tercera tumba en la fila bajo la higuera. Puedo confirmar eso. Estábamos sentados con el Mukhtar alrededor de la medianoche cuando un oficial jordano llamado Fazi vino y nos dijo que se estaban retirando y que tendríamos que arreglárnoslas por nosotros mismos. Los israelíes entraron al pueblo como si estuvieran en un desfile. Imwas fue demolido después de la guerra. A mediados de la década de 1970, el sitio fue plantado como el Parque Canadá, financiado por el Fondo Nacional Judío Canadiense. Pero el pueblo sobrevive en la memoria registrada, Puerta Azul, higuera, 20 pasos hasta el agua. La memoria funciona como un mapa alternativo cuando el oficial te borra. Los símbolos se endurecieron en prácticas. La llave, llevada desde 1948, adquirió nuevo peso después de 1967, cuando se aplicaron reglas de ausencia a las áreas recién ocupadas. La llave dice, tenía una puerta, todavía tengo un reclamo. El Dr. Said estaba furioso cuando descubrió que la gente en su nuevo país, Canadá, estaba recaudando dinero para poner un parque sobre aldeas que eran vecinas a la suya y que esas donaciones eran deducibles de impuestos. Me sentí mortificado cuando leí en The Chronicle Herald en 1978 que la gente en Halifax estaba siendo honrada, y repito la palabra honrada, por construir el Parque Canadá sobre las ruinas de las casas de la gente en Imwas y sus alrededores. Y pensé, esto es espantoso. Y sin embargo, y allí estaba el primer ministro de Nueva Escocia y el teniente gobernador de Nueva Escocia y el alcalde de Halifax participando en este proceso de homenaje. El Dr. Said lleva consigo un juego de llaves inútiles para una puerta que nunca abrirá. Mi madre, cuando salieron de nuestra casa, bastante inocentemente, pensó que solo les dijeron que se quedaran fuera del pueblo por unas horas o unos días y regresarían. Así que trajo las llaves de nuestra casa con ella. Pero por supuesto la casa ya no existe, pero todavía conservamos las llaves por lo que valen. Los mapas dentro de las aulas se convirtieron en terreno disputado. Después de los movimientos de anexión y las reglas de residencia que remodelaron Jerusalén Este, las escuelas se sentaron en el vicio de licencias, financiamiento y aprobaciones curriculares. En algunos atlas israelíes, la línea verde no está dibujada. En muchas aulas palestinas, es la primera línea en el tablero. Un adolescente estudia educación cívica en un libro de texto municipal que nunca nombra la ocupación. Luego va a casa con una abuela que señala por la ventana y la nombra calle por calle. Dos mapas en una ciudad no son confusión, son política. Y la división se remonta a esa semana. En el campamento de Aida, una gran llave de retorno se arquea sobre el camino. En casa, las familias pulen las llaves más pequeñas que guardaron. Los abuelos enseñan a los niños a trazar los dientes. El archivo dice, te fuiste, por lo tanto, te has ido. La llave responde, me fui, por lo tanto, todavía tengo esto. Ya no abre la cerradura. Abre el registro.
En las terrazas de Batis, sobre la línea del tren, los recolectores planifican alrededor de las horas de los puntos de control. Algunas temporadas tienes una ventana de una semana, luego nada por un mes. Los desarraigos han sido documentados a lo largo de décadas. Según grupos de investigación aplicada e informes de la ONU, más de 800.000 olivos fueron desarraigados entre 1967 y 2011. También ocurrieron replantaciones. Cada plantón es una pequeña apelación. Cada cosecha es una prueba establecida. La cultura mantuvo el archivo abierto, donde la administración estrechó el discurso. Cineastas como Elias Suleiman y Hani Abu Assad convirtieron la restricción diaria en registro público. Las colecciones de carteles se convirtieron en un índice visual de resistencia a lo largo de décadas. Nada de esto reclama neutralidad, pero afirma presencia. Cuando los hechos en el terreno se convierten en entradas en un registro, los hechos en una película se convierten en entradas en una conciencia. Hay una factura por este tipo de firmeza, permisos para reparar una pared agrietada, permisos para llegar a una clínica, verificaciones de estado para mantener la residencia actualizada. Los padres vuelven a presentar el mismo formulario con un sello nuevo porque la primera solicitud expiró mientras la oficina estaba cerrada. En las colinas del sur de Hebrón y partes del Valle del Jordán, comunidades enteras han reconstruido las mismas estructuras más de una vez. Hogares, aulas de hojalata, refugios para ganado. Los ataques comenzaron con alrededor de 10 colonos, pero más se fueron uniendo. Creo que al final había 40 protegidos por el ejército. Estábamos superados en número. No podíamos defendernos. Los activistas internacionales que vienen a ayudar tampoco se salvan. Este año, los palestinos renovaron el llamado a los activistas para unirse a su cosecha, esperando algo de protección y exponer la violencia. Y por eso dicen Israel los está deportando. Las fuerzas israelíes acusaron a 30 activistas que asistían a los agricultores palestinos en Walid y Nablus de trabajar en una zona militar cerrada, una acusación que los activistas niegan. Para los palestinos, el mensaje es claro: irse o enfrentar más violencia. Cada año vienen y lo queman o ya sabes, lo arrancan de raíz, como tal vez al menos como 5 años seguidos eso es lo que hicieron, y finalmente tomaron la tierra y pusieron a los colonos en ella. Las aceitunas significan ingresos, pero para los palestinos no se trata solo de los árboles, se trata de la tierra misma. A pesar de las palizas, los incendios, las amenazas, muchos han regresado a sus olivares, porque no cosechar significa rendir su tierra. Y eso es exactamente lo que quieren los colonos. Un techo a menudo decide si cuentas como presente o te archivan como ausente. El costo es tiempo, dinero y estrés, y luego la aritmética silenciosa de lo que puedes permitirte resistir este mes. Sin embargo, la respuesta sigue llegando en el mismo tono, calmado, terco, ordinario. Me quedaré y permaneceré entero. Todo aquí está en tiempo presente, pero su gramática se escribió en 6 días. Los formularios, los cierres, las categorías de estatus, las incautaciones, son derivados de ese momento. Antes, rastreamos lo que desapareció y quién preparó el borrador. Aquí, has escuchado cómo se resiste al borrado, con escuelas en salas de estar, con latas de escrituras y mapas orales, con llaves que no se tirarán, con terrazas que siguen enviando verde. Las guerras y los sistemas perduran, también la memoria del pueblo, porque se ha convertido en infraestructura. Hubo una colaboración con muchas fuerzas en Israel contra la ocupación. Hermanas mías. Sin embargo, el pueblo enfrenta desafíos que nos obligan a todos a unirnos. No podemos ser mujeres libres en una patria liberada, ni podemos saborear la libertad en una nación liberada si no estamos preparadas por otros grupos en la sociedad. Seis días redibujaron líneas en un mapa que décadas después construyeron el sistema para mantenerlas en su lugar. En esta película seguimos cómo ese sistema pasó de la ley, al concreto, a la economía, hasta que el marco de 1967 se asentó como un sistema operativo en la vida cotidiana. En el camino, conociste narrativas compuestas extraídas de testimonios y archivos. Los patrones son reales, los nombres se mezclan para proteger a las familias. Están aquí no como símbolos de tragedia, sino como evidencia de persistencia, un contrasistema construido para recordar lo que el poder intenta borrar. ¿Qué mostramos realmente? Que la supervivencia se convirtió en desafío, que la memoria se convirtió en documentación, que la resistencia se convirtió en evidencia. 6 días de guerra produjeron décadas de infraestructura legal, física y económica. En un suspiro, la emergencia se convirtió en política, la política en ganancia y la ganancia en exportación, una industria de seguridad de miles de millones de dólares vendida a gobiernos y fuerzas policiales en más de 100 países.
La infraestructura de la ocupación se convirtió en una línea de productos. Tu gobierno podría ser un cliente. Todo sistema depende del olvido. Los palestinos se niegan a olvidar. Esa negativa es el eje entre la memoria y el futuro. Cuando los registros sobreviven a la retórica, cuando la documentación supera la negación, el papel no es nada. El papel es la parte de la historia que nos sobrevive. Si esto te importa, espero que no se detenga aquí. Ahora eres testigo de lo que has visto y oído. Lo que elijas hacer con eso es tuyo. Si quieres ayudar a que este registro viaje, puedes compartirlo con alguien a quien le han dicho que esto es demasiado complicado. Eres bienvenido a dejar un comentario con el momento que se quedó contigo y, si puedes, apoyar a las organizaciones que preservan estos testimonios. Enlaces abajo. Antes de cerrar, quiero nombrar algunas de las películas cuyas voces e imágenes has visto entrelazadas en este episodio. Este documental se basa en el trabajo de personas que apuntaron cámaras a Palestina mucho antes de que existiera este canal y que aún no tienen la audiencia que merecen. Canada Park en Palestina es una película rara sobre cómo los pueblos de Imwas, Yalu y Beit Nuba fueron vaciados después de 1967 y replantados como un parque de ocio. Si la sección del pueblo borrado de este episodio se quedó contigo, ve y siéntate con ese documental completo. Días de rabia. Los jóvenes palestinos siguen a adolescentes en la primera intifada mientras crecen bajo ocupación, entre la escuela, la prisión y la política callejera. Es una mirada sin adornos a la generación que convirtió la humillación diaria en resistencia organizada. Colonos israelíes queman árboles, asaltan a palestinos en Cisjordania ocupada, ataques a la cosecha de olivos es un informe de Al Jazeera English que permanece con los agricultores en las laderas mientras los colonos incendian arboledas y golpean a los cosechadores bajo la mirada de soldados armados. Muestra sin filtros cómo se ve la fricción cuando las cámaras realmente están grabando. Cisjordania era Palestina es un documental noruego de 1989 que recorre silenciosamente Cisjordania a finales de los años 80, puntos de control, asentamientos y vida cotidiana, en un momento en que la mayoría de la cobertura extranjera apenas miraba más allá de los titulares. Es uno de esos archivos que se siente más honesto que 1000 puntos de discusión. Los refugiados árabes de 1968 pasan tiempo dentro del campamento Tal Villa con palestinos, viviendo las secuelas de la guerra de los 6 días. Es granuloso, incómodo e importante. Un recordatorio de que refugiado no es una etiqueta de un archivo de las Naciones Unidas. Es una infancia, una fila, una tienda, una vida. Naila y la insurrección cuenta la historia de Naila Ayash y las redes de mujeres que ayudaron a liderar la primera intifada desde oficinas subterráneas, cocinas y aulas. Si quieres entender cuánto de esta lucha ha sido llevada sobre los hombros de las mujeres, esa película es esencial. Caminando a la escuela con Wade en Hebrón, sigue a un niño en su ruta a clase a través de puntos de control militares y calles de colonos. En 11 minutos muestra más sobre lo que la ocupación hace a una infancia que horas de debate jamás podrían. Todas estas películas están enlazadas abajo y recopiladas en una lista de reproducción. Merecen muchos más ojos de los que tienen, especialmente ahora cuando los archivos y canales palestinos están desapareciendo silenciosamente de las plataformas y resultados de búsqueda. Verlas, compartirlas y promoverlas es una forma de resistir esa eliminación. En el próximo episodio rastreamos dónde se exporta este sistema, quién lo está comprando y por qué podría ya estar operando en tu ciudad. Esto es Protallón. Para certificar recibos sobre retórica, claridad sobre ruido, acabamos de certificar una verdad. Si te importa, ayúdala a viajar. Sigue cuestionando, mantente curioso, cuídense unos a otros.